Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de este día. Vamos a leer el capítulo 22 del libro de Hechos. Para dar comienzo a este estudio vamos a pedir al hermano Juan que nos dirija en oración. Por favor, hermano Juan. Bueno, nuestro amoroso Padre Jehová, ante ti nos dirigimos para agradecerte de estar en este momento reunidos y poder sacar provecho de la lectura de tu palabra, que es la Biblia. Queremos en este momento nosotros centrarnos en las palabras de este capítulo 22 de Hechos y que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo. De esa manera podemos entender a cabalidad lo que tú nos dices y comprender y ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayuda siempre a todos los hermanos a nivel de la tierra que hacen el esfuerzo por conocerte, por estudiar tu palabra, teniendo en cuenta que ellos también saben que la única verdad es tu palabra, la verdad. Perdona siempre nuestras faltas, nuestras ofensas que tenemos, y Jehová, queremos que este estudio lo bendigas si tú así lo tienes previsto, Jehová, y llegamos a ti por medio de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a leer entonces los 30 versículos de este capítulo. Hermana Margot, por favor, del 1 al 10. Hermana Raquel, del 11 al 20. Y hermano Juan, del 21 al 30. Por favor. Varones hermanos y padres, oigan mi defensa, dirigida a ustedes ahora. Pues cuando oyeron que les dirigía la palabra en el lenguaje hebreo, guardaron mayor silencio, y él dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son este día. Y perseguí de muerte este camino, atando y entregando a los prisioneros, tanto a varones como a mujeres. Como puede dar testimonio de mí el sumo sacerdote, así como toda la asamblea de ancianos. De ellos también obtuve cartas para los hermanos de Damasco, y estaba en camino para también traer atados a Jerusalén a los que estaban allí para que fueran castigados. Mas al ir caminando y acercándome ya a Damasco, hacia el mediodía, de repente fulguró desde el cielo una gran luz en derredor de mí. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Contesté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy Jesús el Nazareno, a quien estás persiguiendo. Ahora bien, los hombres que estaban conmigo contemplaron en realidad la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate, sigue tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo que te está señalado hacer. Pero como yo no veía nada a causa de la gloria de aquella luz, llegué a Damasco conducido por la mano de los que estaban conmigo. Entonces Ananías, cierto varón reverente según la ley, acerca de quien daban buen informe todos los judíos que allí moraban, vino a mí y puesto de pie a mi lado me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y levanté la vista hacia él en aquella misma hora. Él dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. Pero cuando hube vuelto a Jerusalén y estaba orando en el templo, me sobrevino un arrobamiento, y lo vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no convendrán en tu testimonio acerca de mí. Y dije: Señor, ellos mismos saben que yo solía encarcelar y fustigar de sinagoga en sinagoga a los que creían en ti.
y cuando se estaba virtiendo la sangre de tu testigo Esteban, yo mismo también estuve de pie allí y aprobando y guardando las prendas de vestir exteriores de los que lo eliminaban. Y sin embargo me dijo, ponte en camino porque yo te enviaré a naciones lejanas. Ahora bien, siguieron escuchándolo hasta esta palabra y levantaron la voz y dijeron, quita de la tierra a tal hombre, porque no ha debido vivir. Y como estaban gritando y arrojando sus prendas de vestir exteriores y lanzando polvo al aire, el comandante militar dio órdenes de llevarlo adentro del cuartel de los soldados y dijo que lo interrogaran sometiéndolo a azote, para saber cabalmente por qué causa vociferaban así contra él. Mas cuando lo hubieron estirado para darle los latigazos, Pablo dijo al oficial del ejército que estaba de pie allí, ¿le es lícito azotar a un hombre que es romano y no condenado? Pues al oír esto el oficial del ejército fue al comandante militar e informó de ello diciendo, ¿qué piensas hacer? Este hombre es romano. De modo que el comandante militar se acercó y le dijo, dime, ¿eres romano? Él dijo, sí. El comandante militar respondió, yo compré estos derechos como ciudadano por una gran suma de dinero. Pablo dijo, pero yo hasta nací en ellos. Por lo tanto, inmediatamente se retiraron de él los hombres que iban a interrogarlo con tormento, y al comandante militar le dio miedo cuando averiguó que era romano y que él lo había atado. Así que al día siguiente, deseando saber con certeza exactamente por qué lo estaban acusando los judíos, lo desató y mandó que se congregaran los sacerdotes principales y todo el Sanedrín, e hizo bajar a Pablo y lo puso de pie en medio de ellos. Muy bien, hermanos, gracias por la lectura. Ahora vamos a hacer comentarios, pero vamos a escuchar los comentarios del hermano Ángel Montesino desde España primero, y después vamos a ver los comentarios de nuestro hermano Mario Martínez de México. Escuchemos los comentarios del hermano Ángel. Hola, muy buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal estáis? Saludos cordiales a Fran, a su esposa y a toda la familia en concreto. De verdad que transcurre el tiempo muy deprisa y la verdad es que ya estamos en otro miércoles más. Pues mi sincera afecto a todos vosotros por esta labor que estamos haciendo, en la cual pues nos sentimos estimulados y fortalecidos en nuestra fe. Y bueno, este miércoles seguimos con el libro de Hechos, capítulo 22, y allí yo quisiera leer la lectura desde el 1 hasta el 5. Es una pequeña lectura en la cual después haré un significado o un cuadro en el cual nos ha aplicado en nuestro tiempo. Y paso a decir, varones, hermanos y padres, oigan mi defensa, dirigida a ustedes ahora. Pues cuando oyeron que les dirigía la palabra en el lenguaje hebreo, guardaron mayor silencio y él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso, en Sicilia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido y conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son este día. Y perseguí de muerte este camino, atando y entregando a los prisioneros tanto a varones como a mujeres. Como pueden darme testimonio el sumo sacerdote, así como toda la asamblea de ancianos. De ellos también obtuve cartas para los hermanos de Damasco, y estaban en el camino para también traer atados a Jerusalén a los que estaban allí para ser castigados. Aquí nos narra el apóstol Pablo su experiencia y habla acerca de lo que él hizo. Él era un perseguidor antes de ser apóstol de cristianos. Según la ley, pues él era muy celoso de Dios y él pensaba que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y entonces, pues hoy tenemos un paralelo muy parecido
cual sigue todavía vigente. Hoy las religiones más importantes, más numerosas, son la cristiandad y también pues el Islam. Son dos religiones muy destacadas por su número de adeptos. Estos han traído muchas guerras y muchas atrocidades, y en el nombre de Dios han muerto muchísima gente. También en nuestro tiempo hay sectas de la cristiandad, donde también tienen grupos de hombres, donde ellos se dirigen, son vicarios de Cristo, y en el nombre de ellos, en el nombre de Dios, pues también ha causado muchas atrocidades. Tenemos el caso de nuestra experiencia, ¿no?, de los testigos, en el cual pues ellos han traído mucho sufrimiento y también suicidios por parte de sus miembros, como en el caso, por ejemplo, de la división de familias, cuando expulsan a uno de sus adeptos, y este pues ha sido inducido al suicidio. También pues ellos han traído muchas muertes a través de la negación de las transfusiones de sangre y de los trasplantes de órganos. O sea, este cuerpo gobernante ha sido responsable, y lo es. También el caso, por ejemplo, que sucedió en un país, era Malawi, me recuerdo que era Malawi. Y entonces allí hubo también una masacre de los testigos por no comprar una tarjeta del partido que los lideraba en ese país que los gobernaba. O sea, que era como un DNI que cada uno de nosotros tenemos del país donde vivimos. Y esta cúpula del cuerpo gobernante fueron responsables de todas las atrocidades que ha habido. Y todo en el nombre de Dios. El otro día estuve hablando con un testigo, y yo le conté acerca del por qué me habían expulsado. Y yo le dije que fue por exponer la contradicción de la revista La Atalaya una con otra. Y él me dijo de que eso no era motivo para la expulsión. Digo, pues sí, todo aquel que no está de acuerdo con lo que dice el cuerpo gobernante es expulsado, ignorado y marginado para siempre. Entonces vemos de que realmente ellos desconocen totalmente en dónde están metidos. Nosotros somos conscientes de ello, y realmente pues nos da pena en el lugar donde están, y entonces nos vemos obligados a predicarles y llevarles al conocimiento exacto, que es el que Jesucristo nos enseñó, y es en el camino que debemos de seguir. Gracias. Gracias, hermano Ángel, por sus comentarios acerca de estos versículos. El hermano Mario Martínez, también de México, él tiene unos comentarios que los puso en Facebook, porque no pudimos poner su número de WhatsApp, pero ya parece que se compuso ya encontramos la falla del número de WhatsApp del hermano Mario Martínez, pero quizás el próximo miércoles ya podrá mandarnos su comentario por audio. Pero lo vamos a leer los comentarios que aparecieron en el Facebook. ¿Quiere leerlo, por favor, hermano Juan? Ya, dice así. Pablo era un fariseo, un hombre religioso, instruido y educado por uno de los maestros rabínicos del primer siglo, Gamaliel. Un perseguidor encarnizado de los primeros cristianos, cuando Pablo se dirige a Damasco en persecución de los seguidores de Cristo. Se encuentra en el camino con una luz maravillosa, inaccesible,
el cual lo deja completamente ciego como conocedor de la ley. Y ante tal suceso seguramente pensó que lo que tenía enfrente era una manifestación del Dios de sus padres, el Todopoderoso, a lo cual él responde inmediatamente a aquella luz que había y aquella voz que sonaba: Señor, ¿quién eres? Tendríamos que ser muy imaginativos para ver lo que debió de haber ocurrido dentro del espíritu de Pablo, cuando vio y escuchó que esa manifestación de Dios se identificaba con el Jesús al que él estaba persiguiendo. Quizás en lo personal pienso que se le pudo haber venido a la mente la experiencia de Moisés y la zarza ardiente. Quizás para Pablo no hubiera sido tan traumático una aparición de Dios, pero al escuchar esa voz proveniente de esa luz, decirle soy Jesús, debió significar automáticamente un terremoto espiritual para Pablo. Ananías así se lo expresó. En Hechos 22:14 él dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El justo mencionado en Hechos 22:14 es el Señor Jesucristo. Hoy muchos de nosotros nos hemos llegado a encontrar con una situación parecida a la del apóstol Pablo. Nos encontrábamos cegados, atados a doctrinas de hombres, a sistemas religiosos, que lo que nos enseñaban distan de lo que el Padre quiere mediante el Hijo. Y cambiar eso de manera trascendental tiene un precio alto, pero que sin lugar a dudas vale la pena hacerlo, por amor a la verdad, Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Gracias, hermano Juan, por haber leído los comentarios que mandó el hermano Mario Martínez desde México. Muy interesante su comentario. La verdad es que los cristianos en todas las épocas hemos sufrido persecución. Y como dice Jesús, cuando ellos persiguen a sus discípulos es como si lo persiguieran a él, ¿no? Porque, por ejemplo, en el versículo 4 dice que seguid de muerte este camino. Pero Pablo no se daba cuenta que cuando perseguía a los cristianos, en realidad estaba persiguiendo a Jesús, porque en el versículo 7 Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? O sea, prácticamente perseguir a los verdaderos discípulos de Cristo es perseguir a Cristo, ¿no? Y eso está en armonía con lo que dice Mateo 25:40, porque en ese pasaje dice que lo que me hacen a mí, lo que hacen a ustedes, mis hermanos, también me lo hacen a mí. Quizás sería bien repasar ese versículo para hacer recuerdo, ¿no? Es una parábola que Jesús dijo de las ovejas y las cabras. Así que vamos a dar este versículo para ver que realmente es así, como Jesús considera que le hicieran a él lo que hacen a sus discípulos. Mateo 25:40, por favor, ¿quién desea leer este versículo? Hermana Raquel. Dice así: y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. O sea que cuando persiguen a sus discípulos, están persiguiéndolo a Jesús. Probablemente ellos no se dan cuenta de eso, pero es así. Jesús lo toma muy a pecho y nosotros nos damos cuenta que estamos siendo privilegiados al experimentar estos maltratos que dan personas que no entienden, ¿no? Como dijo el hermano Martínez y también el hermano Ángel, hemos sufrido y estamos sufriendo las consecuencias de ser fieles a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de Jehová, a la enseñanza de la Biblia. Como explicó el hermano Ángel, lo expulsaron por cuestionar una doctrina de los testigos de Jehová. Ellos no aceptan ningún cuestionamiento. Cualquiera que es miembro de la organización de los testigos de Jehová tiene que aceptar sin discusión, sin cuestionamiento, las doctrinas que ellos dan, sean verdaderas o falsas, hay que reconocerlas como si fueran de Dios. Gracias, hermano Ángel y Mario, por sus comentarios. Ahora vamos a seguir adelante nosotros con algunos otros comentarios.
Quizás alguien quiere comentar algo más sobre lo que ya hemos considerado. Yo tengo un comentario que había preparado sobre el versículo 3, ¿no? Me parece que en este versículo Pablo muestra una técnica, ¿no? Para, como dice, tratar de convencer a sus compatriotas, ¿no? Porque siempre ha sido el interés de Pablo que otros lleguen a hacerse cristianos. Y por eso aquí, por ejemplo, Pablo comienza diciendo, yo soy judío. Y está hablando en el idioma hebreo, ¿no? Entonces cuando le escucharon hablar en el idioma hebreo, todo el mundo se quedó callado. O sea que Pablo comienza a ponerse en el lugar de ellos. Yo soy judío como ustedes, quiere decir. Porque un capítulo anterior dice el comandante militar le dijo, ¿no eres tú el egipcio que se reveló? Obviamente no soy egipcio, soy hebreo, soy judío, está diciendo aquí Pablo. Pero además de ser de la misma nacionalidad, los siguientes comentarios también son interesantes, porque dice, educado en esta ciudad, ¿dónde? En Jerusalén. O sea que estaba él ahora sufriendo persecución de sus compatriotas en Jerusalén, en la ciudad donde él fue educado. ¿Y por quién? Por Gamaliel, un gran maestro. O sea que estaba haciendo Pablo una introducción donde le trataba de hacer ver a ellos que no era un neófito, no era un ignorante, era un hombre bien educado por un gran maestro, como un maestro muy respetado como Gamaliel. O sea, con esta introducción prácticamente está diciendo, escúchenme, ¿no? Además está diciendo, en el siguiente versículo dice, celoso por Dios, dice, ¿no? Así como ustedes lo son este día, dice el versículo 3. O sea, Pablo, con su técnica docente, ¿no? Tratando de convencer a su auditorio, le dice, yo soy como ustedes, escúchenme, ¿no? Y es una buena técnica eso, ¿no? Ponerse en el lugar de nuestro interlocutor para que el otro abra los oídos, el corazón también y lo escuche. Entonces, bonita lección nos da Pablo para cuando encontramos a un testigo de Jehová, no lo vamos a apalear, ¿no? Sino que vamos a tratar yo era testigo de Jehová como usted y así me siento y así me sentía. Bueno, quizás podemos usar esa técnica docente para tratar de, como dice, ayudar a estas personas a entender realmente cuál es la verdad. Me parece bonita lección que nos da Pablo en esta lección docente, me estoy refiriendo, ¿no? Para que podamos imitar su técnica, ¿no? Quizás hay algún otro comentario, podemos ir más adelante ya sobre su propia experiencia, ¿no? Porque él relata sobre su conversión. ¿Tienen algún comentario sobre lo que él dice? Hermana Raquel. En el versículo 14, cuando Ananías le dice que lo había escogido Dios para que vea al justo y oiga la voz de su boca, ¿no? Y ahí hay unos textos donde menciona de que él, ¿no? De que él estaba enseñando las revelaciones de Jesucristo. Y, o sea que Jesucristo había visto a Jesucristo y había escuchado de la boca de él. Y más adelante también se habla acerca de que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿no? De que ustedes dicen que yo no soy apóstol y que yo no he visto al Señor, dice, ¿no? Pero aquí Ananías le estaba diciendo de que él había sido escogido para que llegue a conocer la voluntad de Dios y que vea al justo y oiga la voz de su boca, ¿no? O sea que era una profecía, era un trabajo que tenía que realizarse y lo iba a realizar de esa manera. O sea, aunque no era como los otros apóstoles que tuvieron cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, sí vio a Jesús y sí escuchó su voz desde el cielo, porque aquí lo está diciendo y más adelante él también dice, ¿no? Que él ha visto al Señor.
y que ha escuchado revelaciones de su boca, ¿no? Muy bien, excelente, porque a uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor Jesucristo. Los 12 apóstoles, por supuesto, ellos vieron a Jesús porque estuvieron con él, pero algunos cuestionaron el apostolado de Pablo porque dicen que él no vio a Jesús, pero como hemos estado leyendo en este capítulo, Pablo mismo dice que primero se le apareció en el camino hacia Damasco y después, como dice, se le apareció otra vez en el templo. Vamos a considerar eso más adelante, pero obviamente este requisito para el apostolado también lo llenaba Pablo. A mí me impresionó también ese versículo 14, pero especialmente la palabra que dice, Dios te ha escogido, lo que le dice, ¿cómo se llama? Ananías, ¿no? Le dice a Pablo. Y yo me pregunté, Dios te ha escogido. Y Pablo en Gálatas 1:15 dice que esa selección lo hizo Dios desde la matriz de su madre. ¿Podemos leer este versículo? Gálatas capítulo 1 y versículo 15. ¿Quién desea leer este versículo? Hermana Margot, por favor. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me separó de la matriz de mi madre y me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí. Muy bien, o sea, aquí notamos lo que estábamos mencionando, me separó de la matriz de mi madre, o sea que él había sido escogido de un modo especial. Pablo era una persona que Dios estaba escogiendo, como dice desde cuando estaba en la matriz de su madre. Era una persona especial porque, como hemos visto, dice que él iba a ver al justo, según el versículo 14, ¿no? Para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Por supuesto, estos privilegios solamente los tuvo Pablo, el ver a Jesús después de que se fue al cielo y también que oiga su voz, también eso también es un privilegio muy especial que recibió Pablo de Jesús. Ahora, es interesante lo que dicen los testigos, ¿no? Que solamente son un grupo pequeño los escogidos. Y ese grupo pequeño son los 144.000 y de ese número hay muy poquitos, ¿no? Ahora, claro que últimamente ha ido aumentando hasta 20.000, pero desde 1970 más o menos era 8.000 nomás y parecía que iba a ir disminuyendo, pero ahora ya más bien está aumentando y ha llegado hasta 20.000. Pero la pregunta es verdad que solamente los escogidos son un grupo pequeño y que el resto de los cristianos no son escogidos? Bueno, ¿qué dice la Biblia en la pregunta, no? Y hay varios textos que podemos considerar sobre este tema. Por ejemplo, Colosenses 3:12. Sería bien si lo olvidamos este texto. ¿Quién desea leer este versículo? Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Hermano Juan, por favor. De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Aquí usa la palabra escogidos de Dios, aquí dice, ¿no ven? En el versículo 12, por consiguiente, como escogidos de Dios, dice. Obviamente Pablo no está hablando a una parte pequeña de la congregación de los Colosas, está hablando a toda la congregación. O sea que en realidad lo que nos da a entender es que toda la congregación eran escogidos de Dios. Vamos a buscar otro texto, 2 Timoteo 2:10, otro texto que nos muestra que no es un grupo pequeño los que se llaman escogidos. 2 Timoteo 2:10, ¿quién se habla de este versículo? Hermana Margot. Por esta razón, sigo aguantando todas las cosas por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en unión con Cristo Jesús, junto con gloria eterna. Como se puede ver aquí, también se usa la palabra los escogidos. Pablo estaba trabajando, aguantando mucho por los escogidos. Y por supuesto no se está refiriéndose a un grupo pequeño, sino a todos los que obtengan la salvación, la vida eterna, está diciendo. O sea, este pasaje no se está refiriendo
a una parte nomás de los cristianos en el tiempo de Pablo y Timoteo, sino a todos. Vamos a buscar un texto más, Tito 1.1. ¿Quién desea leer Tito 1.1? Hermana Raquel. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento exacto de la verdad que concuerda con la devoción piadosa. Aquí también otra vez usa Pablo la palabra escogido, y obviamente no se está refiriendo solamente a un grupo pequeño que tiene un conocimiento exacto de la verdad. Todo cristiano tiene que tener conocimiento exacto de la verdad para ser cristiano, para servir a Dios. Eso es lo que quiere Dios. En un versículo anterior, Pablo dice que esta es la voluntad de Dios, que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. O sea, la palabra escogido no es para un grupo pequeño que tiene un conocimiento especial de Dios y que solamente ahora un resto que son los escogidos. Eso, según los testigos de Jehová, ellos dicen de que los escogidos son los que se van a ir al cielo. Pero la palabra escogido en la Biblia se usa para los que van a vivir en la tierra también. Por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 65, vamos a buscar ese texto, versículos 20 al 24, en este versículo, por ejemplo, se está haciendo ver que se llama escogido a todos los que van a vivir en un paraíso eternamente. Así que vamos a leer estos versículos. Isaías 65, versículo 20 hasta el 24. ¿Quién desea leer? Hermano Juan, por favor. Ya no llegará a ver de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocuparán, no plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para el turbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y realmente sucederá que antes que ellos clamen, yo mismo responderé, mientras todavía estén hablando, yo mismo oiré. O sea, aquí notamos en el versículo 22 que se usa la palabra escogido, como dice aquí, la obra de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado cabal, dice. Entonces su siervo, Su pueblo, siervo. los que lo adoran. Exactamente, ¿no? Y como dice, Dios va a estar muy atento a todas sus oraciones, a todos sus requerimientos, inclusive antes que ellos la clamen y me pidan, yo voy a darle. Dice que Jehová no está teniendo, como dice, una discriminación, un trato muy especial solamente a un grupo muy pequeño, sino en realidad Dios trata con atención muy cuidadosa y profunda a todos los que son discípulos de su Hijo, porque justamente eso es lo que Dios quiere, que todos lleguemos a ser discípulos de su Hijo, ¿no? Porque cuando hemos visto en Mateo 17:5 y en la transfiguración, Jehová les dijo a Pedro, Santiago y Juan, este es mi Hijo, escúchenle. Y el apóstol Pedro en el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, también hizo referencia de que Moisés había escrito acerca de un profeta semejante a mí, y que Dios había dicho que el que no escuche a ese profeta va a ser completamente destruido dentro del pueblo. O sea que la voluntad de Dios es que todos los que son discípulos de Jesús consigan la vida eterna, sean salvos y son sus escogidos. Porque en realidad nadie puede ser discípulo de Jesús si es que Dios no lo escoge. Así. ¿Dónde dice eso? Si Bueno, no, si tiene su lo espíritu. podemos buscar eso en Juan 6:44, donde Jesús mismo reconoce que es un trabajo de Dios el que uno llegue a ser un discípulo de Jesús. Vamos a leer Juan 6:44. ¿Quién desea leer este versículo? Hermana Raquel, por favor. Sí, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Está claro, ¿verdad? Entonces, esa doctrina
de que hay un grupo selecto de escogidos que van a ir al cielo y que tienen muchos privilegios, que solamente ellos pueden enseñar la Biblia, porque basándose en este concepto, ellos dicen que solamente esta clase de personas son los que tienen el deber de dar alimento espiritual a la congregación, dice. Ellos son el canal, el único canal que Dios usa. Y que son los únicos que reciben el Espíritu de Dios para poder interpretar la Biblia, ¿no? Y la verdad es que eso no va en conformidad al cristiano, ¿no? Porque si solamente es un grupo de personas que reciben el Espíritu de Dios y son los que van a ir a gobernar con Jesucristo en la tierra, entonces los otros, ¿cómo podemos llegar también a ser nosotros cristianos? Porque Jesucristo le dijo a la samaritana, ¿no?, de que los verdaderos adoradores de Dios adoran al Padre con espíritu y con verdad. O sea que si solamente los que van a ir al cielo y van a gobernar con Jesucristo son los que reciben el Espíritu Santo de Dios, o sea, son los únicos verdaderos adoradores de Dios, ¿y qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que tenemos esperanza terrenal? Y además no podemos servir a Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Gálatas está hablando acerca de que la conducta de aquella persona que tiene el Espíritu de Dios es fe, gozo, gran paciencia, benignidad, y que también habla el apóstol Pablo en Romanos de que para poder hacer morir los deseos de la carne necesitamos de la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puede un cristiano no tener el Espíritu de Dios y ser cristiano? No va en conformidad a lo que enseñó Jesucristo, al concepto que maneja la Biblia y lo que tenían y entendían los del primer siglo. Necesitamos el Espíritu de Dios y Dios nos los da para poder ser verdaderamente cristianos, ya sea independientemente para vivir en la tierra o vivir en los cielos, dependiendo de su esperanza. Y como estábamos viendo aquí, interesantes los textos que hemos leído en cuanto a los escogidos, ¿no? Porque los textos, por ejemplo, en Timoteo y en Tito, que habla acerca de los escogidos, está relacionado no con ir al cielo, sino con el conocimiento exacto y con la salvación. Y sabemos que la salvación es la vida eterna, ¿no? O sea, hay una distorsión, como se dice así, y ese concepto que uno puede adoptar como verdad, en vez de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios, porque ya uno entonces está confundido y dice, pero ¿cómo me va a dar Dios su Espíritu si yo no voy a ir al cielo? Pero yo no puedo ser cristiano si no tengo la ayuda de Dios. Entonces ahí va la confusión, cuando uno se deja llevar por enseñanza de personas religiosas sin haber estudiado la Biblia, sin haber comprobado lo que enseñó Jesucristo, sin haber comprobado con lo que estaban predicando los apóstoles, ¿no? Cuando tenemos un punto simplemente de seguir a lo que nos dicen y decir, como dice, amén, y aceptar un canal humano como si fuera un canal divino, cuando no tiene base bíblica, nos ponemos en ese peligro, ¿no? Así es, gracias, hermana Raquel. Además, este asunto de los escogidos ha llevado a más y más error. Por ejemplo, debido a que solamente hay un grupo pequeño de escogidos, solamente esas personas son los que participan del pan y del vino en la cena del Señor. Y el resto de la gente que asiste a la reunión de los testigos de Jehová en la cena del Señor, pues está opeando, por decirlo así, no participa, ¿no?, del pan y del vino, cuando Jesús está diciendo que los que participan del pan y los que participan del vino están en unión con Él y Él los va a resucitar, dice, les va a dar la vida eterna, dice. O sea que esa gran multitud de testigos de Jehová que se reúnen y que no participan, pues están condenados prácticamente, porque no están obedeciendo la instrucción que dio el Señor Jesús en la noche de la cena del Señor, tenemos que participar del pan y del vino. O sea, pero viene justamente la raíz de este mal, es justamente estos conceptos exclusivistas de que va solamente un grupo pequeño, tiene todos los privilegios, el Espíritu Santo, la salvación, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser israelitas espirituales, solamente este grupo, y el resto no, los otros son solamente amigos, son solamente extranjeros, no están como digo así,
entre el pueblo de Dios. Aquí tenemos entonces una clara desviación de lo que es la enseñanza de Cristo. Bueno, Raquel. Para mí fue muy interesante y muy sorpresivo esto de participar en la conmemoración del vino y del pan, que significa la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos Juan el capítulo 6, y cuando Jesucristo le habla a la multitud de personas, mencionándoles de lo que significaba el comer de su carne y beber de su sangre, en el capítulo 6, del versículo 54, el 54 para adelante, él menciona lo que significaba, que era la resurrección, el estar en unión con Él. Claro, del 54 al 56, ¿no? De Juan. De Juan, capítulo 6. Dice, del 53, ¿lo leo? Ya. Entonces Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo, y yo en unión con él. Y ahí está mencionando, ¿no?, 3 cosas. Tenemos vida eterna, resurrección y permanecemos en unión con él. O sea que es tan importante el participar de los emblemas, porque después cuando hace la cena del Señor, constituye, ¿no?, la cena del Señor con sus primeros discípulos, Él le dice, ¿no?, esto significa mi carne y esto significa mi sangre. O sea, fue específico. Y después el apóstol Pablo creo que dijo, ¿no?, que sigan bebiendo, el que siga bebiendo de esta copa y sigan comiendo de este pan, está proclamando la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos debemos participar si queremos nosotros mantenernos en unión con Él, si queremos recibir vida eterna y queremos ser resucitados. Pero cuando a nosotros se nos dice que no podemos, porque por ejemplo los testigos no participan ni del pan ni del vino, pero en otras religiones, por ejemplo los católicos, ustedes cuando eran católicos no participaban del vino, solamente del pan. Entonces cuando nosotros ponemos a la autoridad de nuestra relación, la damos nosotros a las autoridades religiosas, al cura, al apóstol, al sacerdote, al pastor, al cuerpo gobernante, cuando nosotros somos testigos. Entonces prácticamente estamos haciendo que en vez de acercarnos a Dios nos estamos alejando, porque aquí Jesucristo fue claro, que el que participa está en unión conmigo. Entonces llega a haber quizá una confusión de que nos sentimos bien, que estamos felices, porque la verdad es que cuando nosotros estábamos dentro de los testigos de Jehová, había un ambiente donde no se llevaba a fumar, no se llevaba a beber, no hacían cosas positivas, pero lo mismo ahora en los evangélicos hacen lo mismo, tienen sus oraciones, se van a retiro, y por los parientes y otras personas hemos escuchado que tienen también ayudas a los que son drogadictos, o sea, también hay un ambiente así. Pero parece ser que estamos conquistados por el ambiente y nos estamos alejando de Dios y de Jesucristo, porque más es nuestro corazón que nos conquista por lo bien que nos sentimos, que no nos estamos dando cuenta lo que realmente está diciendo la Biblia. Y Satanás utiliza todo eso para distraernos y de alguna u otra forma de alejarnos de Jehová y de su Hijo Jesucristo. Como dijo el hermano Mario Martínez, ¿no?, por amor a las verdades. Y ese es el asunto. Por amor a los amigos, a los parientes, a la organización, estamos siendo extraviados. En vez de seguir la verdad, lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesús, lo que Él ha enseñado. Bien, gracias por todos sus comentarios. Hay un detalle más aquí que sería bien aclarar. En el versículo 17. ¿Quién desea ver el versículo 17 otra vez? Hermano Juan, por favor. Pero cuando hube vuelto a Jerusalén y estaba orando en el templo, me sobrevino un arrobamiento. 18 más. Y lo vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no convendrán un testimonio acerca de mí. Aquí en este versículo 17
da la impresión de que despuésito nomás de bautizarse Pablo, ya se fue a Jerusalén, ¿no? Porque dice, pero cuando hubo vuelto a Jerusalén, una lectura rápida nos hace tener ese entendimiento. Pero en una carta, Pablo dice que no fue a Jerusalén inmediatamente. Por ejemplo, buscamos Gálatas 1:18 y dice que fue después de 3 años que él fue a Jerusalén. Porque después del bautismo se fue a otra parte. Vamos a ver Gálatas 1:18. ¿Quién desea leer este versículo? Gálatas 1:18, hermana Margot. Dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. O sea, aquí por ejemplo está Pablo relatando todo su historial, ¿no? Si podríamos leer el versículo 13 hasta el 17 para que se entienda de qué habla Pablo. Hasta el 18. Otra vez, hermana Margot, desde el 13 hasta el 18. Ustedes, por supuesto, oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola, y estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad, de mi raza, puesto que era mucho más celoso por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me separó de la matriz de mi madre y me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí, para que yo declarara las buenas nuevas acerca de Él a las naciones, no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. O sea, como se puede ver, aquí Pablo aclara muy bien el pasaje que estábamos queriendo comentar aquí en Hechos 22:17, ¿no? Que da la impresión de que tras que se bautizó, se fue a Jerusalén. No, como se puede ver en lo que hemos leído en Gálatas, después del bautismo se fue, dice, a Arabia 3 años, volvió a Damasco y después recién se fue a Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué se fue a Arabia? ¿No? Algunos han preguntado eso. Yo no puedo responder esa pregunta, que venga el apóstol Pablo y pregunte por qué se fue a Arabia, ¿no? Tengo una opinión, ¿no? Posiblemente él ha tenido que pensar mucho, porque el cambio que le estaba ocurriendo era tan grande, porque estaba dejando su religión, estaba dejando todo su adoctrinamiento, todas sus enseñanzas que Gamaliel le había dado por años y de que su familia también tenía que dejar tantas cosas que posiblemente Pablo se dio un respiro primero. Exacto, fue ya a respirar, a digerir lo que le iba a venir. El Señor Jesús se fue 40 días al desierto, pero Pablo se fue 3 años a Arabia, porque para limpiar su cabeza tenía que tardar mucho. Y después de que ya vino todo refrescado, ya bien, como dice, evangelizado, ya se tiró. Bueno, pero esa es mi opinión, no está en la Biblia. Ahorita, por lo que usted está diciendo en cuanto a refrescar su mente, ¿no? La verdad es que esto que menciona en el capítulo 22 que estamos leyendo, en el versículo 3, que ya lo comentamos, donde él dice que yo soy judío, he sido instruido bajo el rigor de la ley, y dijo que él era fariseo también, en otro texto bíblico dice, ¿no? En otro pasaje, que había sido instruido por este gran maestro. Gamaliel era fariseo. Era fariseo, ¿no? Entonces uno puede ahora pensar cuán arraigado estaba en él, porque él después está mencionando de que él estaba ahí cuidando la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, y que después dice, ¿cómo voy a ir? Si creo que en este capítulo donde dice que tenían miedo de él, ¿no? Cuando iba a ir a las congregaciones, porque lo conocían que era. Entonces, lo tenía muy arraigado, estaba en su mente, su corazón, en las costumbres, como leímos en el anterior capítulo, donde hablábamos de aquellos que le dijeron a Pablo, acá hay hartos creyentes que son celosos por la ley, y le pedían a él que se limpien, ¿no es verdad?
por temor a los que estaban hablando mal de él. Y él accedió, quizás porque comprendía lo difícil que era desarraigarse. Pero hubo un comentario que ahora quizás lo podemos sacar a la luz, es que dio el hermano David, que dijo, por eso que tenían que destruir el templo y tenían que destruir la ciudad, porque tanto era lo que estaban arraigados, que creían en Cristo pero iban al templo, creían en Cristo pero aplicaban la ley de Moisés, quería que se aplique cuando ya sabían que la ley de Moisés y el ir al templo no significaba el adorar a Jehová de la vida. Entonces era algo que tenía que cortarse de raíz. Entonces no se puede tratar de leer la Biblia y obedecer lo que dice la Biblia cuando uno está siguiendo doctrina equivocada, porque hay una confusión en su mente, no lo deja a uno progresar, ver bien lo que dice la Biblia, porque los conceptos, especialmente cuando uno, digamos, en el caso de nosotros, hemos crecido dentro de esta religión, nos ha pasado tiempo para poder, como estamos mencionando, no hacer como un reseteo de la información que se nos ha dado todo este tiempo y ahora ver la Biblia, pero ya no a través de una religión, ya no a través, en el caso nuestro, de la atalaya, del libro, de las informaciones, sino a través del Espíritu Santo. Y es tan importante, con razón dijo Jesucristo en Revelación, sálganse de ella, hablando acerca de Babilonia la Grande, que son todas las religiones, porque como hemos visto, todas las religiones cristianas tienen el mismo sistema de dominación en cuanto a las doctrinas. Tienen que obedecer a un grupo de personas con un concepto de doctrina, sean que estén en la Biblia o no, porque ellos tienen el poder y son el único medio o canal. Entonces eso nos perjudica si nosotros seguimos yendo a una religión donde tiene este concepto, donde no lo dejan a uno leer la Biblia, donde no la dejan analizar la Biblia, entonces nos perjudica. Y hay otra cosita que puede ser que algunos de nuestros hermanos estén pasando, es esto de lo que han dejado de ser testigos, ¿no? O el miedo de dejar de asistir, porque nosotros lo hemos pasado y hemos tenido que pasar esa etapa, ¿no? De que ahora ya no hay amistad, ya no hay amigos, ya no hay parientes que nos hablan, se cortó. Pero como dijo uno de los hermanos, por amor a la verdad. Y aquí el apóstol Pablo sabía a lo que se iba a enfrentar, porque iba a haber persecución, él lo mismo hizo él y sabía que le iban a hacer eso a él, y que tenía unos enemigos grandes y fanáticos que iban a ir tras él. Pero su amor a Jehová, al Señor Jesucristo, a la verdad, lo impulsó. Y hay una parte en la Biblia, al final no lo pude encontrar otra vez, que en un versículo dice, bajo el cuidado de Dios y en compañía de Cristo. Y uno cuando llega a dejar de ser de un grupo religioso y se los trata como los tratan a los que son expulsados de la religión de los testigos de Jehová, llegamos a un nivel de relación con Dios mucho más profundo. No se puede estar solo, no hay soledad cuando uno está con Jehová, cuando uno está con Jesucristo, cuando uno está con la Biblia. Y si es verdad que ya nuestros amigos no nos hablan, los parientes ya no nos buscan, pero eso es una etapa, porque no nos olvidemos que Jehová va a suplir todas nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. Y quizás eso, el que nosotros podamos expresar ese sentir que ahora nosotros estamos viviendo, puede ayudar a aquellos hermanos que tienen miedo de no sentirse seguros afuera, dejando su religión, pero la verdad es que la única seguridad que existe y la mejor compañía que existe es la de nuestro Padre Celestial, que no nos las está negando y que nos las va a dar siempre y cuando seamos fieles a su palabra. Además hay que tomar en cuenta este detalle. Si nosotros permanecemos, como dice, fuera de la religión falsa, con el tiempo puede ser que parientes muy cercanos también se descubran que la verdad, como en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, él se retiró de la iglesia, del judaísmo, ¿y cuál fue el resultado? Que la familia también lo abandonó. No, porque aquí vemos, por ejemplo, en Romanos 16:13, donde dice que su hermano carnal se hizo cristiano
y también su madre. Vamos a ver, la madre de Pablo. Romanos 16:13. ¿Quién se lee este versículo? Bueno, Juan, por favor. Dice, saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre y la mía. O sea, que aquí vemos que Rufo era hermano de Pablo y que la mamá de Rufo era la mamá de Pablo. O sea que la mamá de Pablo no se quedó en el judaísmo, se fue con Pablo. Y Rufo, que era hermano de Pablo, también se hizo cristiano. O sea que prácticamente tenemos que tener la esperanza de que parientes al final se den cuenta que están en la religión falsa y se salgan también. No tenemos que desesperar y querer otra vez volver a lo que antes vomitamos. Bien, hermanos, ha sido lindo los comentarios que hicimos en este estudio. Vamos a dar un final a nuestro comentario de este capítulo y queremos darle nuestros saludos a los hermanos que están en todo el mundo, pero en especial estamos dando saludos para los hermanos de España, hermano Ángel Montesino, al hermano Mario Martínez de México y a todos los hermanos de aquí de Bolivia que nos están escuchando y a los que quieran aprovecharse de este estudio. Saludos, hermanos, a Saludos. todos ustedes. Saludos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Nuestro amado Padre Jehová, nos sentimos felices de tenerte aquí como nuestro Dios. Tú eres el creador de todas las cosas. Tus manos han hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que lo llena. Nosotros nos sentimos felices por las bendiciones que nos das. Nos has enviado a tu Hijo Jesús, nos has enseñado la verdad, nos ha mostrado claramente cómo eres tú, un Dios santo, un Dios justo, el único Dios vivo. Y nosotros, Padre Santo, estamos agradecidos por toda la información que nos ha dejado, nos está guiando muchísimo. Y lo hemos tenido presente ahora en este estudio con tu Espíritu, nos ha estado guiando al entendimiento correcto de tu palabra y nos sentimos muy agradecidos. Oramos también dándote gracias por nuestros hermanos que se están acoplando, que están saliendo de la religión falsa y que se están dando cuenta de cuál es la verdad. Con tu ayuda, con tu Espíritu, los estás guiando. Nosotros estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Esperamos, Padre Jehová, que seas benévolo, que nos perdone nuestros pecados. Nosotros nos reconocemos como pecadores y por la sangre de tu Hijo Jesús, te rogamos que nos perdone. Escucha esta oración, que la estamos dirigiendo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.